Pues donaron 1000 bits para esto, entonces hay que hacerlo, efectivamente. Vine ya y no se detendrá. Vamos a ver un video del buen Farid. Tiene rato que no reaccionamos a él. Tiene rato que no reaccionamos a nada en general, pero bueno. A ver, cámara un poquito más para acá. ¿Por qué se había movido? Creo que ya está. Ok. Miles es un adolescente de Nueva York que acaba de empezar la preparatoria. Tras hacer sus maletas, se despide de sus padres antes de mudarse a la residencia escolar. No se lleva bien con su padre, Jeff, pero acepta que lo lleve en auto. A Miles le gusta pintar y pegar calcomanías en la calle, pero en el camino, Jeff, que es policía, le ordena quitarlas el sábado. También deja claro que desprecia a Spider-Man. Miles preferiría seguir en su antigua escuela pública, pero Jeff lo obligó a ir a una prestigiosa academia en Brooklyn. Antes de dejarlo, le advierte que no desperdicie la oportunidad o terminará como su tío Aaron. Pausa, perdón, me quedó bien vergas mi café. Disculpa, güey. Miles lo defiende, asegurando que es buena persona. La academia Brooklyn Visions es exigente y en su primera semana, Miles se siente presionado. Llega tarde a clase de física y conoce a Gwen Stacy, quien le llama la atención de inmediato. La Luego entrega su abuelita. examen con todas las respuestas mal a propósito, esperando ser expulsado. Su maestra lo nota y le asigna un ensayo sobre quién quiere ser. Después de clases, Miles se escapa del dormitorio para visitar a su tío Aaron. Mientras dibuja grafitis en su cuaderno, le cuenta sobre Gwen. Aaron, al ver su diseño, le pregunta si ya... Güey, a mí personalmente, digo, sé que hay muchachos que dirían, es que hay que aprovechar las oportunidades, pero se me hizo muy mal pedo que obligaran a Miles a ir a esa escuela si él no estaba de acuerdo. O sea, si para él era más importante estar con sus compas, compartir momentos que a la larga iban a ser más valiosos, pues a toda madre, güey. Pero la neta, que lo obligaran a ir a esa escuela, a mí no me encanta, güey, ¿sabes? Entonces yo comprendo perfectamente que, pues, que se sienta desplazado, sin ganas de nada, güey. Sí, claro. Ya lo pintó, pero Miles dice que su padre no lo deja. Aún así, Aaron lo lleva a un lugar secreto para que lo haga en una pared. Ahí Miles escribe sin expectativas. Aaron le cuenta a Miles que solía pintar con su padre cuando eran jóvenes, pero No solo eso, o sea, se pinta como una silueta negra que está como atrapada en un... En el contorno blanco, o sea, como de que no está atrapado en sí mismo, no puede hacer nada para escapar de sí mismo. sin expectativas. Aaron le cuenta a Miles que solía pintar con su padre cuando eran jóvenes, pero Jeff cambió. Aún así, asegura que su hermano es una buena persona. En este análisis voy a explorar a la mayoría de los personajes principales de la primera y segunda película, empezando por Jeff. Así que ponte ¿Y por qué la tercera no, Farid? ¡Ah, claro! Sony, puta madre. cómodo y presta atención. Desde Ok. el principio vimos a Jeff como un hombre estricto y serio, con una idea muy clara de lo que cree que es mejor para su hijo. Pero aunque le impone reglas rígidas a Miles, lo hace con buenas intenciones, porque piensa que esa es la mejor forma de protegerlo y asegurarle un buen futuro. Pero Aaron nos mostró que Jeff no siempre fue así. Los dos crecieron juntos en el mismo barrio, sin un rumbo claro, pero en algún momento tomaron caminos completamente distintos. Y lo que probablemente marcó la diferencia fue el nacimiento de Miles. En ese momento, Jeff eligió dar un giro radical, dejó atrás la incertidumbre y abrazó el orden, la disciplina y la seguridad. Se convirtió en policía, un rol que encaja perfectamente con la forma en la que cría Miles, con reglas claras, con firmeza, inflexible y con una clara idea de lo que está bien y lo que está mal. Jeff quiere que su hijo tenga una vida mejor, que salga del barrio y tenga oportunidades que él nunca tuvo. Por eso El problema es que eso también mete al padre en un ciclo en el que va a cometer errores que podrían dejar a Miles justo en muy mal parado, güey. Entonces, no sé, siento que quiere apoyarlo, pero no sabe cómo, es muy enrevesado. Es buen personaje, realmente, Jeff. Que por cierto, vieron que mencionaron a un policía Morales en Daredevil y todos automáticamente dijeron, claro, es una referencia a Spider-Man, güey. Y es como... En realidad Jefferson es Davis, güey. O sea... insiste tanto en que Miles se enfoque en la escuela de prestigio a la que asiste. Quiere asegurarse de que no termine como Aaron, ni siquiera como él mismo en su juventud. Sus intenciones son buenas, pero sin darse cuenta, está sofocándolo. Le está imponiendo un camino en lugar de dejar que lo encuentre Migajas, efectivamente, güey. Oh, referencia. Migajas. por sí mismo. En su afán de protegerlo, le está quitando la libertad de descubrir quién es realmente. Y Miles siente que su padre no lo entiende, ni tampoco lo escucha. Mientras que con su tío Aaron puede ser el mismo, con Jeff siente que siempre está fallando. Su relación se ha vuelto tensa, y cuanto más Jeff intenta empujarlo en la dirección correcta, más se aleja Miles. Mientras Aaron y Miles... Es que, por ejemplo, vean, o sea, si está viendo que a su hijo
le gusta el arte, le gusta dibujar, apóyalo por ahí. O sea, esta madre de, lo voy a presionar para que sea algo que impresione a todos. Tu hijo no tiene por qué tapar tus propias inseguridades. O sea, él tiene que ser su propio yo, ¿sabes? O sea, entonces la neta ahí sí nunca me ha encantado la forma en la que te plantean a Jefferson. Que a ver, prefiero 1000 veces a este Jefferson que al del cómic, ¿eh? El del universo Ultimate sí es una aberración de persona. Conversan, una araña de Alchemax se acerca sigilosamente a Miles. Justo cuando va a tomar una foto de su obra, la araña lo muerde, alterando su ADN. Asustado, Miles la aparta y se marcha. Al día siguiente empieza a notar cambios extraños. Sus pantalones le quedan ajustados y cree que es por la pubertad. En la escuela intenta hablar con Gwen, pero su mano se queda pegada a su cabello. Tras varios intentos, ella termina rapándose una parte para liberarse. Avergonzado, Miles camina por los pasillos hasta que el jefe de seguridad lo detiene por haber salido del dormitorio la noche anterior. Para evitar problemas, huye, pero termina escondiéndose en la oficina del guardia, donde lo descubre. Nervioso, trata de salir, pero sus manos se adhieren a las Me encanta esa transición de su foto y luego a la cara del guardia. Sí. paredes, y en el caos destroza el lugar antes de escapar caminando por la pared. Spider-Bell, Lo ve mientras intenta regresar a su habitación. Más tarde, Miles encuentra un cómic de Spider-Man y empieza a sospechar que la picadura de la araña le dio poderes. Asustado, intenta llamar a su tío Aaron, pero no responde. Llama a su papá, pero se arrepiente y cuelga. Empecemos a analizar a Miles. Hasta ahora podemos notar que su vida está llena de presión para cumplir con las expectativas que los demás han puesto sobre él. Es un adolescente en ese punto crítico donde empieza a notar que lo que realmente quiere ser choca con lo que los demás esperan de él. Miles ama el arte y la música, pero su padre reprime esos intereses y lo obliga a ajustarse a lo que él considera correcto. Que sí, le impone cabrón. expectativas sobre quién debe ser y cómo debe comportarse, y luego lo envió a una escuela en la que Miles siente que no encaja, donde las presiones solo han aumentado. Miles no se siente entendido ni escuchado. Siente que hay una parte de él que nadie ve, que nadie comprende. De hecho, la escena en la que Miles y su tío Aaron pintaron juntos encapsuló perfectamente este sentimiento. En ese espacio escondido, lejos de la mirada de su padre y de la escuela, Miles pudo ser completamente él mismo. No tuvo que preocuparse por cumplir ninguna expectativa y su obra lo dijo todo, sin expectativas. Lo único que quiere es liberarse de toda la presión que lo abruma. Solo quiere existir sin sentirse encadenado a lo que los demás han decidido que debe ser. Su mural es una confesión. Es su manera de decirle al mundo que se siente ahogado por la presión. Además, que a Miles le guste el graffiti no me parece casual. El graffiti no es solo su forma de expresarse, de liberar sus frustraciones y de hacerse escuchar. También es el símbolo perfecto de su historia. Una identidad que lucha por existir en un entorno que intenta silenciarla. El graffiti históricamente ha sido una herramienta de resistencia. Para algunos es una forma legítima de expresión, una manera de hacer visible lo que el sistema ignora. O para pintar la casa que van a ir a asaltar, eso también pasa. Otros es simple vandalismo, algo que debe ser No lo digo de mamada, o sea, en México hacen eso. borrado e Pero incluso Miles lo hace con buena intención. Miles lo hace bien. Miles representa esa misma dualidad. Para su padre, su arte es una falta de disciplina, un acto de rebeldía que va en contra del orden que él defiende. Para Miles y su tío Aaron, en cambio, es todo lo contrario, una declaración de existencia. Es como si al pintar Miles estuviera gritando, aquí estoy, mientras su padre, al representar la ley, le respondiera, eso no está permitido. A través de sus murales, Miles está expresando lo que el mundo a su alrededor ha intentado callar, pero al igual que los grafitis que vuelven a aparecer después de haber sido borrados, él también tendrá que encontrar la manera de resistir ante las presiones externas que intentan moldearlo, redefinirlo y en última instancia borrar lo que lo hace único. Miles toma el metro y regresa al lugar donde hizo su arte para ver la araña que lo mordió. Al examinarla, nota que no es normal. De repente se encuentra en medio de una pelea entre el Duende Verde y Spider-Man, quien intenta evitar... ¿Por qué nadie habla del pésimo Duende Verde que es ese Duende Verde, güey? Que es un segundón de Kingpin. ¿Por qué nadie menciona nada al respecto, güey? Que el villano abra un portal. Sin querer, Miles queda atrapado en el combate y debe huir para no ser alcanzado. Está a punto de caer desde una gran altura cuando Spider-Man lo escucha y lo salva. Al verlo, nota que Miles es como él. Asustado, el joven dice que no quiere serlo, pero Spider-Man le responde que no tiene opción. Luego, Spider-Man intenta destruir la máquina, pero el merodeador lo ataca con furia y el Duende Verde lo atrapa. Miles duda si ayudarlo, pero al final decide quedarse oculto. Entonces, Kingpin ordena activar
activar el portal. Spider-Man cae dentro y la máquina explota. Miles lo encuentra entre los escombros. Peter Parker, malherido, le da una llave y le dice que solo él puede detener el colisionador activando un botón. Antes de huir, King... Nunca entendí eso del colisionador. O sea, por ejemplo, ahí se destruyó y lo volvieron a construir. Se supone que el Goober envirulaba todos los datos y automáticamente pensaría que la Doctor Octopus no hizo respaldos. Kingpin y sus secuaces llegan. Escondido, Miles presencia como Kingpin. Voy a exagerar el diseño de Kingpin. Ese es el punto. Exactamente ese es el punto. Felicidades, Shinji. Elimina a Spider-Man. Descubierto, el merodeador lo persigue. Aterrorizado, Miles corre por las calles y logra escapar. Con el miedo aún en el cuerpo, regresa a casa y abraza a su padre. No puede contarle lo sucedido, solo le pide quedarse sano. Pero pues es Peter, ya sabía qué pedo. Efectivamente, sí, claro. Huecos de la trama con tus conocimientos del personaje de los cómics. Me encanta. Noche en vez de volver a la residencia. Jeff duda, pero su madre nota que algo le pasa y lo convence de dejarlo quedarse. Antes de dormir, Miles le pregunta a su mamá si alguna vez ha pensado en mudarse de Brooklyn. Ella responde que su familia no huye de los problemas. A la mañana siguiente compra un disfraz de Spider-Man y va al discurso de Mary Jane en honor a su esposo. Ella cuenta que Peter solía decir que cualquiera podía estar detrás de la máscara, que él solo fue un chico al que mordió una araña. No, chicos, no funen a Pipe por decir eso, güey. ¡No! Ya, demasiado. Que no eligió sus poderes, pero sí eligió ser Spider-Man. Lo que más admiraba de él era que hacía sentir poderosos a los demás, porque de alguna forma todos pueden ser Spider-Man. Motivado, Miles le faltó el guión ahí. decide convertirse en el nuevo Spider-Man. Perdón, man, ando de malas. Ya empezó a hacer calor, güey. Voy a tomar... y estoy tomando café, güey. Dato curioso. Supuestamente, cuando hace calor, tienes que tomar una bebida caliente para que se abran tus poros. Y se te quita el calor, para que tu cuerpo libere ese calor. Dato inútil del día, perdón. Y sube a la azotea de un edificio para entrenar. Pero cuando ve lo alto que es, se asusta y decide intentarlo desde un lugar más bajo. Al saltar, sufre un accidente y descubre que la llave para destruir el colisionador se ha roto. Esa noche va a la tumba de Peter Parker para disculparse, sintiéndose incapaz de cumplir su misión. En ese momento, un hombre misterioso se le acerca y al tocarlo, Miles lo repele. Miles lo repele y vemos una hermosa representación del titán de Peter, güey. La cara del Peter. Sin querer, cuando el hombre queda inconsciente, Miles nota que tiene un lanzatelarañas y pronto descubre que es otro Spider-Man, Peter B. Parker. Este Peter fue mordido por una araña radiactiva y vivió una historia similar a la del Peter de esta dimensión, pero en su mundo perdió a su tía May y su matrimonio con Mary Jane terminó porque ella quería tener hijos y él tuvo miedo. Sin motivación, cayó en la melancolía y pasó su tiempo comiendo pizza en su departamento. Un día, un agujero negro se abrió frente a él y Peter B. fue absorbido, apareciendo en la ciudad de Miles. De repente, unos policías llegan al cementerio y Miles debe huir para evitar ser capturado, pero sigue conectado por telaraña a Peter B. y se lo lleva con él. Rodeado por la policía, Miles accidentalmente hace que Peter B. lance su telaraña a un tren, lo que los arrastra por la ciudad hasta que el vehículo se detiene y caen bajo un puente. Peter B. despierta atado dentro de un saco de boxeo y es interrogado por Miles hasta que logra escapar. Sin embargo, su cuerpo empieza a colapsar porque sus átomos... ese momento todavía me da coraje escucharlo, lo decepcionado con lo que le dice. No te atrevas a terminar esa frase. ¡No te atrevas! ¡Me tiene harto! Están inestables en esta dimensión. Su plan es ir a la Torre Fisk para usar el colisionador y regresar a casa. Pero como Miles rompió la llave, Peter debe infiltrarse en Alchemax para hacer otra. ¿Alchemax? Oh, Sonic. Miles le reclama por querer irse sin preocuparse por la ciudad y su familia, pero Peter no quiere involucrarse y se marcha. Aún así, Miles lo hace sentir culpable y logra que acepte ayudarlo. A la mañana siguiente, después de desayunar en una cafetería, toman un autobús hacia Alchemax. Peter planea infiltrar... ¿Alchemax? No, no es cierto. Solo, pero cuando Miles ve a Kingpin llegar, decide seguirlo. Peter le dice que se quede atrás, pero Miles se niega a quedarse de brazos cruzados mientras eliminan a Spider-Man otra vez. Dentro del laboratorio, Miles descubre una nueva habilidad. Puede volverse invisible. Al escuchar pasos, Peter B. le entrega una memoria USB y la contraseña para destruir la máquina. Poco después, aparece Olivia Octavius, sorprendida de verlo ahí. Peter intenta distraerla para que Miles complete la misión, pero el joven olvida la contraseña y decide llevarse toda la computadora. Justo
cuando está por irse, Olivia revela que es la Doctora Octopus. Mientras Peter B la enfrenta, Miles escapa y se cruza con Gwen, aunque cree que no lo ha reconocido. Tras perder a Olivia, terminan en la cafetería donde los empleados intentan capturarlos. Logran esquivar los disparos y huyen al bosque usando sus telarañas. Sin embargo, Miles aún no domina esta habilidad y cae en la nieve, siendo perseguido por la seguridad. La Doctora Octopus lo alcanza y lo ataca, pero logra escapar junto a Peter B. Durante la huida, el cuerpo de Peter B comienza a desintegrarse y cae en un árbol. La villana aprovecha para recuperar la computadora, pero un tercer superhéroe interviene y la derrota. Se trata de Gwen, quien viene de otra dimensión y fue mordida por una araña radiactiva hace 2 años. No pudo salvar a su mejor amigo, Peter Parker, así que decidió salvar a los demás. Su Peter B. Parker con el diseño del viejo, güey. Mientras rescataba personas, un portal la llevó a la ciudad de Miles. Ahora los tres huyen juntos a un lugar seguro. Mientras tanto, Kingpin, furioso por la pérdida de la computadora, recuerda el día en que perdió a su familia. Durante una pelea con Spider-Man, su esposa y su hijo llegaron a casa, pero al ver la violencia de su esposo, huyeron en auto y la Vanessa de Daredevil. ¡Más fuerte, mi amor! Sufrieron un accidente fatal. Ahora el villano quiere abrir un portal interdimensional para intentar reunirse con ellos en otra dimensión. En un autobús lejos de Alchemax, Miles le muestra a Gwen la llave rota y ella dice saber dónde hacer otra. Esa noche, los tres héroes visitan a la tía May, quien se sorprende al ver a Peter. Aunque sabe que no es su sobrino, se alegra de conocerlo. Y él, que perdió a su propia tía May, siente lo mismo. Cuando Miles pregunta por un lugar para fabricar llaves, la tía May los lleva a un cobertizo que resulta ser un elevador hacia un escondite secreto de Spider-Man lleno Nunca fui fan de esa baticueva de trajes y tecnología. Miles se maravilla al ver el traje original de Spider-Man, pero al reflejarse en el espejo notamos algo curioso. La imagen de Miles aparece solo a la mitad del traje. De repente descubren que 3 versiones más de Spider-Man han llegado. Peter Parker, un detective de 1933, Penny Parker, una chica del año 3145 con un robot araña, y Peter Parker, un cerdo animado. Todos quieren volver a sus dimensiones, pero alguien debe destruir el colisionador. Miles es el único que puede hacerlo, ya que los demás no podrían sobrevivir aquí, pero como aún no controla sus poderes, no confían en él. Frustrado, usa su invisibilidad para huir. Cuando parecía que la presión de su padre sería lo único, la presión solo aumentó para Miles. Si ya se sentía asfixiado por las expectativas de su padre y de la escuela, obtener sus poderes solo sumó un peso aún mayor. Ahora también... Tengo una duda. ¿El Peter de ese universo era rico? No lo sé. No tengo idea. A lo mejor él sí invirtió en un restaurante y ahí salió bien, no sé. También tiene que cargar con la responsabilidad de ser Spider-Man y con la enorme misión que su ídolo le encomendó antes de morir. Y como si eso no fuera suficiente, aparecieron otros Spider-Man, cada uno esperando que Miles estuviera a la altura. Miles está rodeado de voces que le dicen lo que debería hacer y quién debería ser. Le repiten que no está listo, que no es suficiente. Y entre tantas expectativas, se ha bloqueado. No confía en sí mismo, duda, tiene miedo y ha hecho lo único que se le ha ocurrido: intentar imitar a Peter Parker, creyendo que si sigue sus pasos tal vez logre encajar. Pero hay un problema: Miles no es Peter Parker, por eso no puede controlar sus poderes. Está intentando encajar en un molde que no le pertenece. Su disfraz comprado y mal ajustado lo simboliza perfectamente. No encaja, literalmente. También su reflejo a la mitad del traje en el espejo lo sugirió. Así, atrapado entre lo que los demás esperan de él y su incapacidad para cumplir con esas expectativas, Miles está estancado, sin avanzar. Deambulando, Miles escucha... Es verdad, tenía un disco de Navidad y mercancía porque tenía paletas. De verdad, seguramente es por ahí por donde consiguió mucho dinero. A lo mejor él se supo cómo invertir. Y en vez de invertirlo en un restaurante, lo hizo en otro negocio donde sí pegó. Escucha mensajes de su padre preocupado y decide ir a la casa de su tío Aaron, donde le deja una carta expresando su sensación de ser una decepción. De pronto, el merodeador entra por la ventana. Miles se oculta con su invisibilidad y descubre con horror que... Recuerdo muy bien que cuando fui a verla al cine, todos en la sala. ¡Oh! Y yo, pues sí, ¿no? Y luego ya como que entré en razón y dije... Ah, sí, claro, pues es que el problema no ha salido en el cine. Y si hubiese salido, la gente tendría más probabilidad, bueno, no, de conocer a Hobby. No, Prowler nunca fue muy conocido. Olvídenlo. El villano es su propio tío. Intenta huir, pero Aaron lo persigue en motocicleta, provocando un accidente. Aún así, Miles logra escapar. Ahora es el turno de Aaron. A diferencia de Jeff, él al principio se nos mostró mucho más relajado y libre. Mientras Jeff sigue las reglas al pie de la letra... Pausa, me gusta mucho el estilo del departamento de
del Prowler, güey. Está de huevos. Aaron deja que Miles sea como quiera, sin presionarlo ni exigirle nada, solo lo apoya. Pero no es una buena figura paterna, porque también hay que limitar tantito. Detrás de su carisma y actitud despreocupada, ahora sabemos que había algo más profundo. Aaron es un hombre atrapado en una vida que él mismo eligió, pero en la que siente que no tiene escapatoria. Aaron y Jeff crecieron en el mismo barrio bajo las mismas circunstancias, pero mientras que Jeff encontró en la paternidad un motivo para cambiar de rumbo, Aaron siguió por el camino que conocía. Se convirtió en el mero... Farid se dice Aaron, no Aaron. Bueno, está haciendo las pronunciaciones, según yo, correctas en inglés. Porque también a Peter le está diciendo Peter. Entonces, más bien debe ser una elección de su locución. No creo necesariamente que sea... ¡Ah, es que sí es, güey! O sea, simplemente su estilo, güey. Odiador. Sin embargo, lo interesante de Aaron es que no es un villano sin escrúpulos, sino que en el fondo parece que cree que no tiene otra opción. En algún punto de su vida, Aaron habría llegado a la conclusión fatalista de que no había salida para él. Quizás fue la falta de oportunidades, quizás simplemente se convenció de que no había otro camino. Lo que es seguro es que, aunque se convirtió en criminal, nunca dejó de querer ser una buena persona. Esto explicaría por qué es tan diferente con Miles. Nunca le ha exigido, nunca lo ha presionado, lo ha dejado ser, lo ha animado a pintar, a expresarse, a hacer lo que le apasiona. Es como si al ver a Miles estuviera viendo la versión de sí mismo que nunca pudo ser, una versión que todavía tiene posibilidades. Para Aaron, Miles es como su redención. No puede cambiar su propia vida, pero sí puede asegurarse de que su sobrino no termine como él. Y esa ha sido su manera de expiar sus errores. Pero ahora que su misión es literalmente acabar con Spider-Man, veamos en qué acaba todo. Mientras tanto, Penny Parker y su robot terminan la nueva llave y se la entregan a Peter B. En ese momento, Miles regresa y revela que su tío es el merodeador, pero pronto se dan cuenta de que los han seguido. Que en teoría también lo decimos mal nosotros, porque normalmente decimos Peter B. Y es como, él lo está diciendo correctamente, es Peter B. Porque o dices todo en inglés o no, si no suenas a un vato del norte, güey. La doctora Octopus llega con refuerzos. Se desata una gran batalla por la llave del colisionador. El merodeador captura a Miles en la azotea, listo para acabar con él, hasta que el joven se quita la máscara y revela su identidad. Impactado, Aaron lo deja ir. Pero Kingpin, observando desde lejos, lo ejecuta por desobedecer sus órdenes. Miles lleva a su tío lejos de ahí. Con lágrimas en los ojos, se culpa por lo sucedido. Pero Aaron le pide perdón y le dice: eres el mejor de todos nosotros. Y después, bueno. Cuando Aaron descubrió que Miles era Spider-Man, su doble vida. Punto se dice Pedro B. Parque Spider 28. Efectivamente. Güey, me gusta mucho cuando le dice eso, que eres el mejor de nosotros, porque Miles absorbió lo mejor del papá y de su tío. ¿Sabes? Como esa expresión artística y un poco despreocupada de su tío, pero sabe asumir su responsabilidad como le enseñó su papá. Entonces, eso es muy bueno de parte de Miles. Su vida colapsó por completo. Hasta ese momento había podido separar ambas partes de sí mismo, el tío cariñoso y el criminal despiadado. Pero cuando se dio cuenta de que estaba a punto de lastimar a la persona que más quería en el mundo, todo se rompió. Pero también en ese instante, Aaron eligió. Por primera vez en mucho tiempo, eligió no obedecer. Se negó a hacerle daño a Miles y por esa decisión murió. Su muerte fue trágica, pero también simbólica. Aaron murió en el único momento en el que realmente se liberó. Su último mensaje a Miles lo dijo todo: sigue adelante. Fue su forma de decirle que no cometiera los mismos errores, que eligiera su propio camino, que no se dejara atrapar por un destino que no es suyo. Es fácil convencerse de que no hay otra opción, de que el pasado dicte el futuro, pero en el fondo siempre hay una elección. La historia de Aaron es trágica porque él nunca se permitió hacerla, pero con su muerte le dio a Miles la certeza de que él sí puede elegir. Y en cierto modo, eso lo convirtió en un héroe también. De repente, Jeff llega en su auto e intenta arrestar a Miles sin saber que es su hijo, pero Miles usa su invisibilidad para escapar. Al ver el cuerpo de su hermano, Jeff siente un gran dolor y cree que el nuevo Spider-Man fue el responsable. La muerte de Aaron marcó un punto de quiebre para Jeff. Aunque nunca se nos dice explícitamente, la película sugiere que siempre supo, o al menos sospechó, que su hermano llevaba una doble vida. Encontrarlo muerto lo enfrentó con una pérdida sensible y al mismo tiempo con un miedo aún más grande, que Miles pueda estar en peligro o peor aún, que termine siguiendo el mismo camino. Jeff ya no quiere perder a nadie más. Furioso, Miles regresa a su alojamiento y sus amigos lo siguen e intentan consolarlo. Todos han perdido a alguien importante. Peter B y el Peter detective a su tío Ben, Penny a su padre y Gwen a su mejor amigo. Luego Peter B decide quedarse para pagar el colisionador cuando los demás regresen a sus dimensiones, aunque sabe que podría costarle la vida. Como Miles aún no domina sus poderes, Peter B no puede arriesgarse a que falle. Lo atrapa con su telaraña
telaraña en una silla y cuando el joven pregunta cómo sabrá que está listo, Peter B responde que nunca lo sabrá porque es un salto de fe. Luego se marcha con los demás. Mientras intenta liberarse, Miles recibe la visita de su padre, quien desde el otro lado de la puerta le dice que no quiere que se distancien. Le asegura que ve algo especial en él, una chispa, y por eso lo presiona, pero sabe que es suya y confía en que hará algo increíble con ella. Después de decirle que lo ama, se va y Miles decide. Momentazo, güey. Bien, Jeff, muy bien, 10 de 10. Desarrollo de personajes, señores. Que es momento de dominar sus poderes. En ese momento logra liberarse de las telarañas que lo amarraban y va al cobertizo de la tía May para elegir su traje. Güey, pero qué cabrón. O sea, el momento en el que su papá le dio la aprobación y le dijo, confío en ti. Sé que eres capaz. Se despertó, güey. O sea, Miles dijo, ya. ¡Es momento del cine, güey! Esta vez vemos cómo su rostro se refleja alineado con la máscara de Spider-Man. Toma el traje original y lo personaliza con un graffiti negro. Jeff dejó de ver a Miles como alguien a quien debía moldear y empezó a verlo como alguien que merecía tomar sus propias decisiones. Sí, ser padre es guiar y proteger, pero también es aprender a soltar, confiar y permitir que los hijos tengan la libertad de crecer, de ser quienes realmente están destinados a ser. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Jeff se acercó a la puerta de Miles, pero esta vez no como el policía que dicta reglas, sino como un padre que por primera vez dejó ver su vulnerabilidad. Hasta ese punto Miles había estado ahogado por expectativas, las de su escuela, las de su padre, las de los otros Spider-Man. No se sentía suficiente para nadie, pero en ese instante, por primera vez, alguien a quien respeta y ama le dice que ser él mismo es suficiente, que puede elegir su propio camino y que cuando lo haga, su padre está ahí para apoyarlo. Y justo después de eso, Miles finalmente se libera, literal y metafóricamente. La película lo mostró de forma magistral con una metáfora visual. Se deshizo y el ganqueico de las telarañas que lo mantenían atrapado. Esas telarañas representan todas las expectativas que lo habían aprisionado. Las de su padre, las de la escuela, las de los otros Spider-Man. Pero ahora, al saber que no tiene que ser otro Peter Parker, que lo que haga con su chispa va a estar bien, finalmente encontró la confianza para dar su salto de fe. El traje que personaliza refuerza este mensaje. Ya no es un disfraz, ahora es un traje con los colores del graffiti, con su propio estilo. Un traje que le queda perfecto y además grafiteado, como si estuviera diciendo, este es Spider-Man, pero es mi versión de Spider-Man. Es mi propia voz, porque su historia nunca se trató de convertirse en Peter Parker, sino de descubrir cómo ser Miles Morales. Y ahora, cuando se miró en el reflejo, su rostro finalmente encajó con el traje de Güey, y eso 1000 veces mejor que en el... O sea, el cómic también lo trata similar, porque tienes a Miles recibiendo vergazos de todos lados, de gente diciéndole que no es Spider-Man, que es una falta de respeto que está usando ese traje, etcétera, 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 ¿no? Esta película no va por ahí. Se tratan de interiorizar un poquito más el conflicto de Miles encontrándose a sí mismo. Y en mi opinión es mucho más valioso la forma en la que lo tratan acá. Porque aparte le meten todo, o sea, muchas características extra, empezando porque le gusta mucho el arte, el graffiti, la música. O sea, es una persona que está muy relacionada con su barrio, con su gente, con su familia. Y el de los cómics estaba un poco más desconectado. Sí se sentía que era un niño de, ay, no me hagan nada, por favor. Que en general era una idea que normalmente tenía el universo Ultimate con Spider-Man, porque también Peter Parker... otra vez, banda, si quieren entender un poquito más al de Tom Holland, lean los primeros números del Ultimate Spider-Man de Peter Parker. Era muy como de, hey, señor Nick Fury, ¿ahora qué hago, güey? Entonces... Spider-Man. Luego Miles trepa el edificio más alto de la ciudad. Miles camina hasta el borde del techo. El viento lo golpea y salta. La cámara está al revés. Miles no está cayendo en la toma, está elevándose. Miles había estado dudando de sí mismo, de su capacidad, preguntándose si realmente era suficiente. Esa inseguridad le impedía soltarse por completo y como resultado no lograba controlar sus poderes. Y es que así funciona el miedo a lo desconocido, a salir de nuestra zona de confort. Siempre queremos certezas antes de actuar. Queremos garantías de que estamos listos, de que las cosas saldrán bien, de que el momento es el correcto. Pero la realidad... Lo bueno es que los cómics Ultimate valen mucho... Ah, sí, son muy buenos. Eso sí. Eso sí. Es que ese momento perfecto nunca llega. Siempre habrá una duda, ¿y si no estoy preparado? Un miedo que nos haga detenernos. Y es ahí donde entra la idea del salto de fe. La única manera de saber si estamos listos es intentándolo. Y Miles finalmente tomó esa decisión y se arrojó al vacío, literalmente. Y en esa escena la película hizo algo brillante. Antes, cada vez que Miles intentaba lanzarse desde un edificio, la cámara lo mostraba cayendo, dejando claro que aún no estaba
listo. Pero esta vez, cuando finalmente se atrevió, la perspectiva se invirtió. No está cayendo, está ascendiendo. No fue el salto de alguien que temía fallar. Fue el... A mí me gusta mucho la parte en la que cuando se le rompe el goober, que cuando el vato cae, te ponen una perspectiva muy específica del gritando ¡ah! Cayendo. Y cuando hace el salto de fe, es el mismo plano, se levanta y se ve el ¡woo! Pero así igual con la onomatopeya, no mames, está muy vergas. Salto de alguien que eligió confiar en sí mismo. Y esa confianza lo cambió todo. Ya no intentaba ser Peter Parker. Ya no buscaba la validación de su padre o de los otros Spider-Man. No lo hizo porque alguien le dijo que ya era momento. Lo hizo por sí mismo. Lo hizo porque llegó a la conclusión de que podía ser quien es. Y eso estaba bien. Por primera vez simplemente fue Miles Morales. Y en ese instante, todo lo que antes parecía imposible, balancearse con las telarañas, moverse con agilidad, usar su poder de invisibilidad, su veneno, de repente fluyó de forma natural. Porque así es la vida. Nunca sabremos con certeza si estamos listos para algo. Nunca tendremos la seguridad absoluta de que vamos a lograrlo. Pero si no nos atrevemos a dar ese salto, si no nos enfrentamos a la posibilidad de fallar, jamás alcanzaremos nuestro verdadero potencial. Mientras tanto, los otros Spider-Man irrumpen en un evento Yo acelerando en la camioneta. ¡Farid me dijo que lo intentara! de Kingpin disfrazados de camareros para llegar al laboratorio del colisionador. Sin embargo, la máquina ya está en marcha y Nueva York está en peligro. Peter B intenta apagarla, pero Olivia y los secuaces de Kingpin lo detienen. Justo cuando Olivia está por acabar con él, Miles aparece para salvarlo. Viendo su plan en riesgo, Kingpin ordena aumentar la intensidad del colisionador, provocando el choque de múltiples dimensiones. Mientras tanto, el grupo sigue peleando. El Escorpión ataca a Penny Parker y destruye su robot, pero Peter Parker y el detective lo derrotan. Olivia, la última en pie, es eliminada tras ser golpeada por un camión. Miles ve su oportunidad para cumplir la misión de Spider-Man y se apresura a apagar la máquina. Penny llora la pérdida de su robot y cuando Miles abre el portal, ella y su amigo araña vuelven a casa. Por cierto, Marvel's Spider-Man, todavía me debes la skin de Miles con su chamarra y la capucha, papi? El detective arácnido se despide y Peter Parker le deja su martillo a Miles antes de irse. Gwen también se despide. Cuando Peter B está por irse, aparece Kingpin. Peter lo enfrenta para darle tiempo a Miles de destruir el colisionador, pero Miles no quiere que se sacrifique. Peter duda de si arruinará las cosas al regresar, pero Miles le recuerda que nunca lo sabrá porque es un salto de fe. Entonces Peter confía en él y se deja caer hacia el portal. Cuando conocimos a Peter B, en lugar del Spider-Man confiado, fuerte y decidido al que estamos acostumbrados, nos encontramos con un hombre desgastado, desmotivado y atrapado en una crisis existencial. Estaba deprimido porque se separó de la persona que más amaba, pero no porque había dejado de quererla, sino porque el simple pensamiento de ser padre lo aterraba. Tener un hijo significaba asumir una responsabilidad enorme y ese miedo fue suficiente para hacerlo huir. Así que hizo lo que muchos hacen cuando la responsabilidad los paraliza. Se rindió. Dejó de importarle todo. Se descuidó física y emocionalmente. Se volvió cínico, amargo y dejó de creer en el ideal del héroe que alguna vez fue. Pero entonces apareció Miles. Peter nunca tuvo la intención de convertirse en un mentor. Al principio lo vio como una carga, un obstáculo en su camino de regreso a casa. Pero poco a poco y sin darse cuenta, Miles empezó a recordarle la ilusión, la esperanza, el deseo de volver a intentar lo que creía haber perdido. Miles ha sido, en muchos sentidos, el hijo que Peter B nunca Tomamos un bagel, caminamos súper normal. tuvo. Es alguien que lo admira, que quiere aprender de él, que ve en él todo lo que Peter dejó de ver en sí mismo. Y Peter, sin proponérselo, empezó a asumir el rol de figura paterna que tanto miedo le daba. A lo largo de la historia le enseñó a Miles cómo dominar sus poderes y quizá el consejo más importante que le dio fue el del salto de fe. Lo irónico es que en ese momento Peter creía que le estaba enseñando a Miles algo fundamental, pero lo que no sabía era que ese mismo consejo era el que él mismo necesitaba. Ahora, después de ver a Miles crecer, después de ver cómo el chico que él consideraba inexperto y torpe se convirtió en un verdadero Spider-Man, y en parte gracias a su influencia, Peter se dio cuenta de que él también necesitaba un salto de fe. En su viaje, Peter B comprendió que el miedo a la responsabilidad nunca desaparece, que nunca hay una garantía de que todo saldrá bien. Lo único que se puede hacer es confiar en uno mismo y dar ese paso. Así como Miles tuvo que confiar en sí mismo para lanzarse al edificio y convertirse en Spider-Man, Peter tiene que confiar en sí mismo para regresar con Mary Jane y enfrentar su miedo a ser padre. Y lo acaba de hacer. Miles se queda solo contra Kingpin y terminan peleando dentro de un tren. El villano lo golpea varias veces y está por vencerlo cuando ve versiones alternativas de su esposa e hijo. Al notar en lo que se ha convertido, Vanessa huye de él otra vez, llenándolo de más ira. Jeff aparece y ve la pelea. Al notar que Spider-Man está en problemas, lo alienta a seguir. Al escuchar a su padre, Miles recupera fuerzas, golpea a Kingpin con una descarga de energía y lo lanza contra la máquina, provocando una gran explosión. Ahora hablemos de Kingpin. Fue un hombre despiadado, un criminal sin escrúpulos
escrúpulos que no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero debajo de toda su brutalidad había algo que muchos no esperaríamos: un amor inmenso por su esposa y su hijo. Sí, alguna vez tuvo una familia, tuvo amor, pero su Güey, no mames, cuando está así el cabrón. Creo que ni yo, güey, me tendría que hacer todo así, güey. Los cosplays de ese cabrón, no mamen, están de huevo. ambición, su violencia y su vida criminal fueron demasiado. Su familia no pudo seguir con él y el momento que selló su destino fue cuando lo vieron pelear contra Spider-Man. Pero no fue Spider-Man quien los alejó, fue él mismo. Pero en lugar de aceptar su responsabilidad, en lugar de mirar hacia adentro y reconocer que fue su propia violencia lo que hizo que su familia lo abandonara, Fisk eligió la salida fácil de culpar a Spider-Man. El problema de Kingpin no es que haya perdido a su familia, es que nunca pudo aceptar la verdad de por qué los perdió. Su ego, su poder, su necesidad de control, todo lo que lo ha convertido en el hombre que es, lo cegó a la realidad, y así nació su obsesión con el colisionador. Si su familia lo abandonó en este universo, entonces quería buscar otra en el multiverso. Si no podía aceptar la culpa, entonces quería reescribir la historia. Fisk no quiso arreglar sus errores, no quiso redimirse, quería una versión de la realidad donde nunca tuviera que enfrentar sus fallas, quería un atajo. Pero su tragedia era que incluso si hubiera logrado traer a otra versión de su esposa y su hijo, habría terminado igual, como vimos en la batalla final, porque la verdadera razón por la que los perdió nunca fue Spider-Man, fue él. Y como nunca aceptó eso, ninguna versión del universo podía salvarlo de sí mismo. Si hay algo que separa a Fisk de todos los Spider-Man que conocemos, es cómo enfrentan la responsabilidad. Cada Spider-Man ha sufrido una gran pérdida, cada uno ha enfrentado tragedias. Qué random, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde hay una película de Spider-Man sobre el multiverso y el villano es Kingpin. O sea, pudieron haber agarrado a cualquier otro villano, pero decidieron agarrar a Kingpin. Que los han marcado para siempre, pero en lugar de huir de la verdad, en lugar de culpar a otros, aprendieron de su dolor, entendieron que la pérdida viene con el poder, pero también con la responsabilidad. Para Fisk, en cambio, no había responsabilidad, solo había poder, fuerza, solo había una necesidad desesperada de recuperar lo que perdió, sin importar el costo. Cuando cumple su misión, Miles llama a su padre, se quita la máscara y le dice que lamenta la muerte de su tío. Jeff ya sabe que Spider-Man no fue el responsable. Luego le sugiere buscar una pared para que Miles pinte su arte. Miles cuelga el teléfono, se pone la máscara y va a hablar con su padre como Spider-Man. Lo abraza y le dice que espera volver a trabajar con él. Jeff responde que él también, aunque no apruebe sus métodos, pero tendrán que aceptar sus diferencias. Antes de irse, Spider-Man le advierte que el criminal que busca está justo detrás de él, Kingpin, atrapado en sus telarañas. 2 días después, Miles termina su ensayo, salva a muchas personas y pinta un mural en honor a su tío junto a su padre. Mientras tanto, Peter B decide buscar a Mary Jane para intentarlo de nuevo. Más de un año después, mientras toca la batería con su banda, Gwen Stacy está perdida en sus pensamientos sobre cómo no quería lastimar a Miles, pero lo hizo. Está tan distraída que no nota que la canción ha terminado. Sus compañeras se preocupan, pero Gwen evita hablar del tema y se marcha molesta. Reflexiona sobre cómo siempre estuvo sola como Spider-Woman, hasta que conoció a Miles y descubrió que no era la única. Antes de él, su mejor amigo era Peter Parker, quien trabajaba en el Daily Bugle y era acosado por Ned Leeds. Cansado del bullying, Peter usó un suero que lo convirtió en el lagarto. Gwen fue al baile con la esperanza de verlo, pero él llegó transformado, causando caos en la escuela. Como Spider-Woman, intentó detenerlo, pero en la pelea, Peter murió. Antes de morir, le confesó que solo quería ser especial como él. ¿Por qué no se ve viejo, güey? Su identidad. Desde entonces, Gwen no volvió a tener otro amigo, excepto Miles, pero él no está en su dimensión. Mientras lloraba la pérdida de Peter, su padre, el capitán George Stacy, la encuentra junto al cuerpo y asume que Spider-Woman lo había eliminado. Desde entonces, la persiguió sin descanso. Un día que Gwen llega a casa, su padre le dice que están cerca de atraparla. En la primera película, Gwen se nos mostró como una chica fuerte y segura, pero ahora sabemos que debajo de esa apariencia hay una chica profundamente sola. Gwen nos contó que tenía un mejor amigo, Peter Parker, quien en su universo no era Spider-Man, solo su amigo más cercano. Pero eso no significaba que no quisiera ser especial. Cuando descubrió... Le faltó mucho indagar en... O sea, siento que ese ha sido un conflicto en general de los eventos de Spider-Verse. Me acuerdo que cuando Peter y Spider-Gwen se encuentran, ven que tienen como un panel nada más, donde dicen, ay, hola Gwen, hola Peter, puntos suspensivos. Y es como, bro, era el amor de tu vida. Y es de, morra, era tu mejor amigo, lo estás viendo, está frente a ti, güey. O sea, ¿cómo es? No entiendo cómo puedes entrar en el entendido de, sí, a huevo, es multiverso, güey. ¿Sabes? Y la película también como que no indaga mucho en eso. O sea, no entiendo por qué Gwen jamás se saca de... O sea, nunca hay una escena donde ella se saque de pedo. Porque Peter es Peter, ¿sabes? O sea, solo es como, sí, claro,
Peter. Por lo menos una reacción de llegué y vi que Peter aquí también estaba muerto. Una madre así, güey. O sea, no sé, me gustaría que indagaran en eso en la tercera. No sé si lo toquen, no sé si hay espacio, pero siempre me pareció muy curioso. Bloqueo emocional, puede ser, pero se me hace raro que no haya ni un... Ay, chinga, te parece a Peter, güey, ¿sabes? Que Gwen era Spider-Woman, probablemente sintió que nunca podría estar a su altura y quiso cambiar, ser diferente, y en el intento terminó convirtiéndose en el lagarto. Esto lo llevó a enfrentarse a Gwen y a morir en el proceso. Esa pérdida dejó una marca en Gwen porque probablemente sintió que fue su culpa, que si Peter nunca hubiera sabido que ella era Spider-Woman, tal vez nada de eso habría pasado, y ese dolor la llevó a aislarse. Si la persona más cercana a ella terminó de esa forma, ¿qué le impediría perder a alguien más? Tal vez era mejor mantenerse a distancia, y si no podía ser completamente honesta con nadie, naturalmente nunca podría sentir que alguien le entendiera, lo que solo aumentó su soledad. La única forma en la que podía liberar todo lo que sentía era con la música. La batería se convirtió en su escape, en su manera de soltar lo que no podía decir en voz alta. Un instrumento de golpes duros y explosiones de sonido que reflejaban todo lo que llevaba dentro, porque aunque por fuera parecía tranquila y fuerte, por dentro era un huracán de emociones contenidas. Y luego conoció a Miles, alguien con una historia parecida a la suya, alguien que le entendía, con quien no tenía que fingir. Miles la trató como un igual, no como una figura inalcanzable ni como una amenaza, sino como alguien con quien podía hablar, con quien podía compartir. Y por un momento Gwen encontró la pertenencia que no había sentido en mucho tiempo, pero esa Hey. conexión fue Güey, los memes del hey son una verga también. What's up? Hey. Mira, tenía que regresar a su realidad, a su soledad. En cierto momento llaman al capitán What's up, Stacy por un Danger? ataque en un museo. Gwen se pone el traje y va al lugar donde encuentra al buitre, pero no el que conocía, Ay, se me olvidó. Este es el Alex Montiel, ¿verdad? sino uno hecho de papel. Sospecha que viene de otra dimensión. El buitre la acorrala y está por derrotarla cuando un portal se abre y un Spider-Man ninja vampiro la salva. Se presenta Ninja vampiro. Ninja. ¿Dijo ninja o escuché mal? Está por derrotarla cuando un portal se abre y un Spider-Man ninja vampiro Spider-Man ninja vampiro. Ah, caray. Tengo muchas preguntas que hacerle al guionista de Farid. la salva. Se presenta como Miguel Ojara, líder de un equipo. Yo no lo cómic, dijo el Farid. No, pues eso yo creo que es obvio, ¿no? Tampoco hay que... A ver, también no vamos a ponernos mamones y... Ay, güey, es que no leen los cómics, güey. No es de a huevo. No es de a huevo tampoco, güey. Pero, dato número 2, en realidad Farid, él ha dicho en podcast que él no escribe todos sus... No sé si escriba todos, pero tengo entendido que él tiene un grupo de guionistas. Entonces, más bien ahí fue tropiezo del guionista. Pero, pues... chistoso, güey. O sea, lo del vampiro lo entiendo porque saca dientes, pero lo del ninja. Lo del ninja. Que protege el multiverso. Miguel explica que el Quizás ese es el guión con Nia. Claro, una incoherencia, un error humano y automáticamente pensamos que todo es inteligencia artificial, güey. Ya estamos muy mal sesgados, banda. colisionador de Kingpin causó brechas entre dimensiones y su equipo debe reparar los daños. Su misión es devolver a cada personaje a su mundo antes de que el espacio-tiempo colapse. Jefazo, quiero decirle que renové mi membresía como miembro del canal. Hermano, muchas gracias. No sé si ya estabas en los grupos de WhatsApp, si no te agrego. Si te sumaste a nivel 2, ya puedes acceder a la revista de este mes, mi estimado. Entonces, muchas gracias, bro. Te mando un beso y un abrazo. Al ver que no pueden derrotar al buitre solos, Miguel pide refuerzos y llega otra Spider-Woman en motocicleta llamada Jess. Juntos lo enfrentan hasta que el villano escapa y ataca un helicóptero. Gwen ve que su par y varios civiles están en peligro, así que teje una gran telaraña para amortiguar la caída del helicóptero y con ayuda logra bajarlo con cuidado. Con la pelea terminada, Gwen intenta recuperar el aliento, pero su padre la sorprende apuntándole con un arma y exigiendo su rendición. Gwen se quita la máscara y revela su identidad. Le asegura que no eliminó a Peter y le pide que, más allá de ser policía, la escuche como su padre. Aunque conmovido, el capitán Stacy se mantiene firme e intenta arrestarla. Ante esto, Miguel lo atrapa con una telaraña y le ofrece a Gwen unirse a su equipo. La herida que dejó la pérdida de Peter volvió a abrirse cuando Gwen le reveló su identidad a su padre. Tal vez él podría entenderla y aceptarla, pero en lugar de un abrazo, lo que recibió fue una orden de arresto. Ese momento reforzó su miedo. Ser
Spider-Woman significa estar sola. La única opción que vio fue unirse a la sociedad arácnida, el único lugar donde no tendrá que ocultarse ni mentir, donde ser Spider-Woman no será un problema, sino la norma. No es que entienda lo que hace ni que esté del todo convencida de su trabajo, pero al menos ahí no se sentirá sola. De regreso en Brooklyn, Miles Morales ha sido Spider-Man por más de un año. Un nuevo villano, la Mancha, intenta robar un cajero automático de una tienda usando su habilidad para crear portales con manchas negras, transportándose a sí mismo y a objetos sin esfuerzo. Mientras intenta llevarse el cajero, Miles llega para detenerlo, pero su extraña habilidad le complica la pelea. Además, se distrae porque su padre le envía mensajes sobre su cita con una asesora de carrera. Con el tiempo en contra, Miles atrapa a la Mancha inmovilizando sus extremidades en sus propios portales. Luego corre a su dormitorio y llega tarde a su cita. La asesora revisa sus calificaciones y... Me acaba de entrar la regresión del video de curiosidades. y su madre reacciona al ver que sacó una B en español, considerando que es mitad latino. Miles explica que faltó a varias clases y la asesora revela que ha faltado 6 veces en el último año. Aún así, le dice que aún puede solucionar la situación. Cuando Miles menciona que quiere estudiar en Nueva Jersey, su madre se opone, diciendo que está demasiado lejos. Él explica que la Universidad de Princeton tiene los mejores investigadores en física cuántica y que eso podría ayudarle a entender los viajes entre dimensiones. Sus padres siguen dudando, pero Miles les recuerda que lo inscribieron en esa escuela porque creían que podía ser algo especial, y ahora él también lo cree. De repente ve que la mancha se ha liberado, inventa una excusa y se va. La pelea los lleva por toda la ciudad mientras el padre de Miles los persigue. La mancha se enfurece cuando Miles lo llama el villano de la semana. En un intento por atraparlo, su padre tira de su pierna, pero ambos son arrastrados a un portal y terminan en Alchemax. Ahí la mancha revela Sonic, que él hizo posible que Miles se convirtiera en Spider-Man y que a su vez Miles lo convirtió en la mancha. Explica que él trabajaba en Alchemax en el proyecto del colisionador que trajo una araña de la Tierra 42, la cual mordió a Miles. Además, la mancha estaba en el colisionador cuando Miles lo destruyó, perdiendo su trabajo, su vida y hasta su rostro. Dice que Miles hace chistes y todos lo celebran, pero nadie sabe lo que se siente ser el blanco de las burlas. Todo el mundo se ríe de él, incluso su familia lo rechaza y culpa a Miles por ello. Lleno de furia, la mancha ataca a Miles, pero se golpea accidentalmente, cae en su propio portal y desaparece. Jeff, frustrado por no atrapar al villano, siente que siempre arruina las cosas. Spider-Man le dice que lo entiende. Luego le pregunta por su hijo y Jeff confiesa que Miles es un buen chico, aunque a veces hace cosas tontas. Le preocupa que no le diga la verdad. ¿Les gusta el traje de Miles en Across? O sea, a mí me gusta, pero extraño las líneas. O sea, me gustaba el reflejo que daban cuando tenía la luz de frente. Reflejaban blanco. A mí me agradaban así. Pero me gusta el concepto de las axilas sangrantes, güey. Spider-Man sugiere que quizás Miles tiene miedo de hablar con él. Jeff admite que solo quiere no perderlo y Spider-Man le aconseja dejarlo expandir sus alas. Mientras tanto, la mancha cae en un espacio desconocido lleno de manchas portales. Al asomarse, descubre que puede viajar a cualquier dimensión y se da cuenta de su nuevo poder. Un Peter Parker de la Tierra 13122 lo ve aparecer en su dimensión y reporta la anomalía. Andrés Navi, La güey. primera vez que vimos a la mancha, su comportamiento fue casi ridículo. No se presentó como el típico villano que impone respeto desde el primer momento, sino como alguien torpe, descoordinado, sin control total de sus propios poderes. Pero sus diálogos nos revelan que detrás de esa torpeza inicial hay algo más profundo. Con lo que nos dijo, podemos entender que la mancha es un personaje marcado por la inseguridad y el constante desprecio de quienes lo rodean. Es un hombre que no se siente visto, que ha sido tratado como un chiste y que ahora está desesperado por cambiar esa narrativa. Antes de convertirse en ese extraño ser lleno de portales, la mancha era un científico que trabajaba en el desarrollo del colisionador de Kingpin. Probablemente tenía la esperanza de hacer algo grande, de dejar su huella en el mundo, pero en lugar de reconocimiento encontró burla y rechazo. Ahora es una anomalía viviente que solo le ha traído más desprecio. Incluso su propia familia lo rechazó y en su mente Miles es el responsable de su desgracia. La metáfora de la mancha es brillante. Su cuerpo está lleno de agujeros que reflejan su psique destrozada. Son vacíos, heridas abiertas que lo atraviesan, ausencias que lo consumen. No tiene rostro, no tiene identidad, no tiene un sentido de sí mismo. Y eso es lo que lo vuelve peligroso. Cuando intentó llamar la atención de Miles robando el cajero, recibió el golpe que más le duele. Miles no lo vio como una amenaza, ni siquiera lo tomó en serio. Se burló de él, le restó importancia, llamándolo el villano de la semana. Pero para la mancha, Miles lo es todo. En su mente, Miles le arrebató su futuro, su vida, su dignidad. Y si Miles no va a darle la importancia que cree merecer, entonces la tomará por la fuerza. La sed de respeto se ha convertido en sed de venganza. Si nadie lo respetó cuando era un hombre, y mucho menos ahora, entonces
entonces Bien, muchas gracias, hermano. que lo teman cuando se convierta en un ser de poder absoluto. Miles corre a casa con el pastel para la celebración de su padre, quien ha sido ascendido a capitán, pero se retrasa por culpa de varios villanos en el camino. Mientras tanto, Jeff da un brindis confesando que no siempre supo qué hacer con su vida. Creció en el barrio junto a su hermano, sin rumbo, hasta que nació Miles y todo cambió para bien. Brinda por su esposa y su hijo, la razón de todo. Sin embargo, Miles llega tarde y se pierde el discurso. Sus padres, preocupados porque lo han notado distraído todo el año y sospechan que esconde algo, le exigen explicaciones. Cuando intenta evadir la conversación, se enfurecen y lo castigan. Frustrado, Miles se encierra en su habitación. De repente, Gwen aparece y lo invita a explorar Brooklyn. Le cuenta lo que ha hecho en los últimos meses, incluyendo su ingreso a la sociedad arácnida. Luego se aleja un momento para vigilar el departamento de La Mancha, pero oculta a Miles que esa es su verdadera misión. Miles le pregunta a Gwen si sigue sin hablar con su padre, y ella confirma que sí. Él está considerando contarles a sus padres que es Spider-Man, pero Gwen le aconseja no hacerlo por su propia experiencia. Hablan de forma cercana, conectando como con nadie más. Gwen menciona que en todos los universos Gwen se enamora de Spider-Man, pero siempre termina mal. Miles cree que siempre hay una primera vez para todo. Regresan a la fiesta de Jeff, donde la madre de Miles interrumpe su conversación con Gwen, generando incomodidad. Gwen recibe un llamado del escuadrón y se va. Miles se desanima. Su madre, Rio, se disculpa por interrumpir y le recuerda que entre ellos no hay secretos, que puede contarle lo que sea. Miles está a punto de decirle que es Spider-Man, pero en el último momento se detiene. Rio lo anima a seguir a Gwen, pero le pide que nunca olvide de dónde viene, que nadie le haga sentir que no pertenece y que siempre regrese a casa. Miles se pone el traje y sigue a Gwen hasta el departamento de La Mancha, volviéndose invisible para que no lo note. Gwen usa un dispositivo para analizar el lugar y descubre que La Mancha ha creado una versión en miniatura del colisionador para abrir portales y viajar entre dimensiones mientras ella estaba con Miles. Jess contacta a Gwen y se molesta al enterarse de que estuvo con Miles en lugar de enfocarse en la misión. Le recuerda que Miles no puede formar parte de esto y Gwen promete que no volverá a verlo. Miles, escondido, escucha todo. Mientras tanto, Layla... Güey, pobre Miles, está todo enculado con la pobre morra. Y la escuchaba así, no lo voy a volver a ver. Joder. Rastrea a La Mancha, quien ahora puede abrir portales a cualquier dimensión. Su última ubicación es Mumbatan, en la Tierra 5101. Así que Jess envía a Gwen tras él junto con el Spider-Man de esa dimensión. Miles sigue a Gwen a través del portal. Cuando ella acorrala a La Mancha, se distrae al ver a Miles, permitiendo que La Mancha escape. Pavitir Prabhakar, el Spider-Man local, se une a ellos. Aunque son 3 contra 1, les cuesta detener a La Mancha. Miles intenta hablar con él, pero La Mancha le dice que lo dejó vacío, como con un agujero dentro, y que ahora sabe cómo llenarlo, con más agujeros. La Mancha llega a Alchemax y crea una barrera para mantenerlos fuera mientras activa el colisionador, asegurando que será mucho más que el villano de la Ahí semana. viene The Goat. Intenta absorber su energía con sus poderes eléctricos, pero tarda demasiado. Hobby, el Spider-Man Punk, rompe la barrera. La Mancha absorbe la energía del colisionador, alcanza su máximo poder y desaparece, advirtiendo a Miles que le arrebatará todo, así como él lo perdió todo por su culpa. La Mancha quiere arrebatarle todo a Miles porque está convencido de que Miles le quitó todo a él. Pero la verdad es que Miles nunca fue realmente responsable de lo que le pasó. La Mancha tomó la... Peter nunca hubiera sabido que ella era Spider-Man. ¡No! Pues nada de eso habría ¡Le pasado. atrasé! Y se da cuenta de su nuevo hablan de forma cercana, porque está convencido de que Spider-Man Perdonen. su único destino. Se me cayó el celular en el teclado. Después de que la Mancha alcanzó su máximo potencial y desapareció, el edificio se derrumba y todos corren afuera. Una parte cae y Miles y los demás saltan para salvar a los civiles atrapados. El puente se rompe y Pavitr ve a su interés romántico, Gayatri, atrapada en un autobús a punto de caer. Mientras la sostiene con su telaraña, ve que su padre, el inspector Singh, intenta salvar a un niño, pero no puede soltar el autobús. Miles salta para ayudar y logra salvarlos a tiempo. Aunque rescatan a todos, aparece un agujero cuántico en la ciudad. Jess y otros Spider-Man llegan para contenerlo mientras Gwen y su equipo son llamados de vuelta a la sede de la Sociedad Arácnida en la Tierra 928. Ahí Miles se emociona al ver muchas versiones de Spider-Man. Luego entran a una sala con personas atrapadas en cámaras de vidrio. Gwen explica que son anomalías, individuos en dimensiones equivocadas. Para devolverlos, usan la máquina de regreso a casa, que analiza su ADN y los envía a su universo. Finalmente, Miles conoce a Miguel, líder de la Sociedad Arácnida. Miguel es el único Spider-Man de su dimensión. No es como los demás. No siempre le gusta lo que tiene que hacer, pero sabe que es su responsabilidad y ha sacrificado demasiado para detenerse. Furioso, Miguel acusa a Miles de abrir otro agujero en el multiverso. De pronto aparece Peter B. Parker con un bebé en brazos e intenta calmarlo. Ahora vemos que Peter B. ya no es el hombre derrotado y amargado de antes. Ahora tiene una hija y es feliz. Aceptó la responsabilidad que tanto le asustó. Me encanta cómo está Peter tan feliz, pero siempre anda con cara de...
como de Inspector Gadget. O sea, me encanta el semblante con el que diseñaron el rostro. Se ha convertido en padre y en lugar de verlo como un problema, ahora lo ve como lo mejor que le ha pasado. Miguel le explica a Miles que ha interrumpido un evento canónico, momentos esenciales que ocurren en todas las historias de los Spider-Man. También me gusta mucho la dinámica que tiene Miguel, porque el vato siempre está enojado, amargado, pero si se dan cuenta como que todos a su alrededor lo tratan como de, ay, ya, pendejo, cálmate, güey. Y él mismo también de pronto queda como tonto cuando trata de sonar muy serio. O sea, como trata de no ser Spider-Man, pero termina siendo Spider-Man. Ese es un detalle que me gusta mucho. Estos eventos son nodos que mantienen unida la red del Spider-Verso. Si se rompen, la estabilidad de todo el multiverso está en peligro. Miguel le dice a Miles que la muerte del Inspector Singh era un evento canónico y que al salvarlo alteró la historia, causando el colapso de la dimensión de Pavitr. Miguel cuenta que él mismo rompió un evento canónico. Encontró un mundo donde tenía una familia y como su versión en esa dimensión. Güey, sí, lo del doblaje. No solo... Bueno, no es los media. Porque lo puedes encontrar en YouTube. O sea, hay muchas escenas de la película doblada en el cine. O sea, en realidad, así como que digas, los media no. Lo que se me hizo muy extraño es que tuvieron que cambiar varios diálogos porque no tenían sentido. Aparte de arreglar algunos problemas que tuvieron con los Star Talents, como la escena de Gaby Mesa, ¿no? Que la cambiaron totalmente. No sé si eso fue porque la película la grabaron de que ya con el deadline justísimo y no hubo ni siquiera tiempo para que repitieran líneas. Porque sí se les fueron errores medio raros. O sea, lo que dices de Miguel, cuando dice y siempre hemos tenido suerte, está raro. Es como, chinga, entonces, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cuál es el peligro, güey? ¿Sabes? Dimensión había muerto, tomó su lugar. Al principio parecía no haber consecuencias, pero No, esa versión es la que está en Max. Órale, mira, eso no sabía. con el tiempo la dimensión colapsó y todos murieron. Miguel advierte que si rompen demasiados eventos canónicos y salvan a suficientes capitanes, podrían provocar el colapso total del Spider-Verso. Miles se da cuenta de que su padre está a punto de convertirse en capitán y que la mancha irá tras él. Miguel confirma que ese es otro evento canónico. Cuando Miles pide que lo envíen a casa, Miguel se niega. Peter B trata de explicarle que sin la muerte del tío Ben, la mayoría de los Spider-Man no existirían y todo lo bueno que han hecho se perdería. Pero Miles no acepta que alguien deba morir para salvar el mundo. Otros Spider-Man intentan convencerlo, incluyendo Penny Parker. Al negarse a ceder, Miguel lo atrapa en una red cristalina, pero Miles usa sus poderes para escapar. En medio del caos, Hobby renuncia a la sociedad arácnida, mientras los demás persiguen a Miles. Peter B lo alcanza e intenta detenerlo, confesando que Miles fue la razón por la que decidió tener un bebé. Pensó que si la criaba bien, podría ser como Miles cuando creciera, y eso lo emocionó porque cree que Miles es increíble. Le dice que en la vida pasan cosas malas, pero también buenas, como Miles en su vida y luego... ¿Qué dice Gaby Mesa? En el original creo que decía, uy, ¿esto es una señal? Y creo que luego lo cambiaron por algo como, ahí está su señal, o sea, un poco más claro. Pero el original sonaba así como de, uy, ¿esta es su señal? Una cosa así que también sonaba medio rara. Su hija. Miguel y los demás se acercan y Miles sigue huyendo. Logra adelantarse y se dirige a un tren bala que asciende al cielo. Miguel lo alcanza y comienzan a pelear. Durante la pelea, Miguel le revela que Miles es la anomalía original. La araña que lo mordió no era de su dimensión y nunca debió hacerlo. Si no lo hubiera mordido, su Peter Parker seguiría vivo, pero murió para salvarlo. Como resultado, hay un mundo sin Spider-Man. Miles entiende que Peter B y Gwen siempre supieron esto y por eso nunca lo visitaron. Gwen insiste en que fue por su propio bien, pero Miles pregunta quién decide eso. Ya no es un niño. Miguel le responde que eso es exactamente lo que es, un niño que no tiene idea de lo que hace. Miles le responde que hizo que cientos de Spider-Man se escaparan de la sede y le dice que todos intentan dictar su historia, pero él la escribirá a su manera. Luego electrocuta a Miguel y lo lanza hacia los demás Spiders. Se despide de Gwen y vuela hacia la sede. Allí usa su invisibilidad para activar todas las computadoras a la vez. Con Spider-Bite distraída, logra infiltrarse y usa la máquina para regresar a su dimensión. Miguel intenta atravesar el escudo antes de que se active, pero es tarde. Furioso, culpa a Gwen, la expulsa de la sociedad arácnida y la envía de vuelta a su mundo sin un reloj. Antes de irse, Gwen le recuerda que se suponía que eran los buenos. Miguel deja a los demás la tarea de impedir que Miles rompa otro evento canónico. La sociedad arácnida no era lo que Gwen realmente necesitaba. Durante mucho tiempo creyó que estar sola era su única opción, pero poco a poco empezó a darse cuenta de que no era así. Ser Spider-Woman no es fácil, y sí, hay sacrificios, pero también hay personas que pueden entenderla, aceptarla y estar ahí sin miedo, que la quieran tal como es. Personas como Miles, que le recuerdan que pase lo que pase, no tiene que enfrentar el mundo sola. Y ahora está lista para luchar por eso,
para luchar por él. Miles llega a casa donde su madre lo espera y le confiesa que es Spider-Man, pero ella ni siquiera sabe quién es Spider-Man. Entonces se da cuenta de que fue enviado al universo equivocado, la Tierra 42, de donde vino la araña que lo mordió y donde no existe Spider-Man. En esta realidad, su tío Aaron sigue vivo y lo lleva a la azotea donde Miles descubre un mural que muestra que su padre ha muerto. De repente es noqueado por un atacante enmascarado y despierta atado. Intenta convencer a Aaron de que en su dimensión su tío hizo cosas malas, pero en el fondo quería ser bueno. Cree que es el merodeador, pero pronto descubre que no es así. El verdadero merodeador aparece y resulta ser la versión de Miles en esta dimensión. Mientras tanto, Gwen regresa a su mundo y encuentra a su padre dormido frente al televisor. Cuando está por irse, él despierta e intenta hablar con ella. Gwen le dice que su máscara es como su placa y que solo quiere hacer lo correcto. Cuando lo reta a arrestarla, él responde que no puede porque ha renunciado. Le dice que ella ha sido lo mejor. Ahí está, banda. La clave del por qué toda la teoría de Miguel se va a la mierda, güey. O sea, cuando su papá renunció, ya no es un capitán cercano a Spider-Man que va a morir. O sea, su papá se salvó porque ella no estuvo. Y eso no destruyó el universo. Entonces, claro que hay formas de alterar un evento canónico. Pero yo creo que Miguel lo está viendo desde el punto de vista de... Si otro Spider-Man viene a alterar una incursión, vaya, claro que va a haber consecuencias. Pero, si es el propio Spider-Man de esa realidad que sabiendo lo que va a pasar, cambia su propio mundo, ahí ya se va a la verga, güey. Pero Miguel está bien pendejo. ¿Quién tenía la razón, güey? Debate serio. Mejor de su vida y le entrega un reloj que Hobby dejó para ella, el cual le permite viajar entre dimensiones. Así, Gwen viaja a la Tierra 1610 y descubre que Miles fue enviado a otro universo. Al escuchar la preocupación de sus padres, les promete encontrarlo y traerlo de vuelta. Luego reúne a sus amigos para rescatar a Miles y posiblemente enfrentarse a la sociedad arácnida. Mientras tanto, la Mancha llega a Brooklyn decidido a eliminar al padre de Miles. Cuando el Peter Parker de Miles... Qué triste que, como en la película no ha salido Sony, nos quedamos con este análisis a media. Miles murió en la primera película y Mary Jane dio su discurso, hubo algo que dijo que se quedó conmigo. Contó que su esposo solía decir que cualquiera podía estar detrás de la máscara, que él solo fue el chico al que mordió la araña, no pidió sus poderes, pero decidió ser Spider-Man. Y que de alguna manera todos tenemos poderes, cada uno a su manera, que en el fondo todos podemos ser Spider-Man. Desde su primera aparición en los cómics, Spider-Man siempre ha sido el héroe más cercano a la gente común. No es un millonario con tecnología avanzada, ni un dios con poderes divinos, ni un soldado con un entrenamiento perfecto. Es solo una persona como cualquiera de nosotros, con problemas reales, responsabilidades diarias y errores inevitables. Y sin embargo, es un héroe. Lo que realmente define a Spider-Man no son sus poderes, sino su capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga. De hecho, hay un video de Spider-Emilio que subí hace unos días que lo explica, güey. Héroe que no escapa de los problemas, que da saltos de fe, que enfrenta la vida con valentía y que usa lo que tiene, sus habilidades, sus dones, sus talentos, para hacer del mundo un lugar mejor. Y esa es la razón por la que cualquiera puede ser Spider-Man. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Algunos son ágiles y fuertes, otros tienen mentes brillantes, otros tienen un corazón enorme y la capacidad de inspirar a quienes los rodean. Algunos crean arte, otros construyen, enseñan, sanan o resuelven problemas. Todos tenemos un poder. Quizás no nos permita escalar paredes o lanzar telarañas, pero sí puede marcar una diferencia en el mundo. Pero a veces no nos damos cuenta de ello. Nos sentimos inseguros, incapaces, atrapados en la idea de que no somos lo suficientemente buenos. Esperamos el momento perfecto para atrevernos a hacer algo grande, para asumir una responsabilidad, para descubrir quiénes somos realmente. Pero, ¿y si lo único que nos falta es nuestra propia mordedura de araña? Ese momento en el que de pronto entendemos de lo que somos capaces, que nos obliga a ver la vida con otros ojos y nos hace darnos cuenta de que tenemos la responsabilidad de hacer algo con ello. Nosotros también necesitamos un momento así. Pero quizás lo más importante, como dijo Mary Jane, es la decisión de asumir esa responsabilidad. Porque ser Spider-Man no es una obligación, es una elección. Spider-Man no es un héroe porque tenga poderes, es un héroe porque elige usarlos para ayudar a los demás, para enfrentar la adversidad y para dar lo mejor de sí, sin importar lo difícil que sea el camino. Y eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Todos tenemos problemas, todos enfrentamos dudas, fracasos, derrotas, pero lo que define a un héroe no es nunca caer, sino siempre levantarse. Es enfrentarse a lo que nos da miedo, asumir responsabilidades aunque sean difíciles, dar el salto de fe hacia lo desconocido aunque no tengamos garantías de éxito. Tal vez nunca nos morderá una araña radioactiva, tal vez nunca colgaremos de
Que sepamos. Ojalá no. Arañas entre los rascacielos de una gran ciudad. Pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad de Farid no ha jugado Marvel's Spider-Man. Farid, por favor, hermano, ya hiciste de Red Dead Redemption. Ahora toca Marvel's Spider-Man. No mamen, sería cine, güey. usar lo que nos hace únicos para hacer la diferencia. Para ponernos la máscara y ser, a nuestra manera, nuestra propia versión de Spider-Man. Ah, joder. Eso me llegó en lo más profundo, güey. Pues qué buen video. Digo, el equipo de Farid siempre ha trabajado muy bien. Ayer me eché uno de... ese de MrBeast. Creo que lo vi ayer. No me acuerdo, güey, pero... ¿Por qué dice Diek Docs? O sea, ¿es otro canal? A la verga, güey. Bueno, también está bueno, véanlo, banda. Pero pues, efectivamente es cine. Ahora vamos a jugar Ray.